Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues bienvenidos todos a este webinar de Ingeniería de Datos Low Code, con un ejemplo que es de Azure Data Factory. La realidad es que hay muchas herramientas de Low Code. Aquí en Qualtop y CS Software manejamos diversas tecnologías, tanto en nube como on-premise, de código abierto y propietario. Entonces hay muchísimas herramientas que cubren con estos requisitos de ser Low Code y que hagan ingeniería de datos. Entonces, vamos a comenzar un poco hablando sobre low code. Este es un tema que está muy de moda, se habla mucho de él, pero la realidad es que no es un tema nuevo. Low code consiste en facilitar el desarrollo de software mediante herramientas visuales, las cuales permiten una entrega más rápida de aplicaciones a través de una codificación manual mínima. Es decir, nos va a facilitar la vida a través de el uso de herramientas visuales y de interfaces gráficas que en lugar de hacer código, nosotros directamente, estas herramientas lo pueden ejecutar en el trasfondo. La definición está aquí. Normalmente coloco fuentes. Esta es la fuente. Y aquí ustedes pueden ver una definición muy similar a esta en inglés. ¿Qué plataformas low-code tenemos? Bueno, las plataformas son una interfaz gráfica de usuario y las funciones de arrastrar y soltar, el drag and drop, son las que permiten generar ciertas secuencias lógicas de código y de esta manera automatizar aspectos del proceso de desarrollo, eliminando las dependencias de los enfoques tradicionales. Algunos de ustedes han de estar ya familiarizados con este tipo de herramientas. Las plataformas low-code democratizan el desarrollo de aplicaciones, particularmente para los desarrolladores ciudadanos o de a pie. A veces, y bajo ciertos casos, muchas personas tienen cierto miedo a tirar código de manera convencional. Sin embargo, tienen ideas, quieren realizar prototipos o quieren hacer algún tipo de actividad que no necesariamente requiere de que ustedes aprendan a programar con código. Y es ahí en donde low code se vuelve muy interesante. Se lo van a encontrar low code, zero code, van a encontrarse herramientas sin automatizadas, van a hablar de diagramas especializados. Y aquí viene la parte interesante. Esto que ven ustedes aquí, por ejemplo, no lo vamos a ver. Voy a dar varios ejemplos que no necesariamente son de Azure y particularmente de Data Factory. Esto que ven ustedes aquí es la interfaz de Cloud Data Fusion, que es una herramienta de low code por parte de Google Cloud que me permite realizar actividades de ETLs, trayéndome elementos que están aquí a la izquierda, los coloco dentro del Data Fusion Studio y realizo ciertas operaciones que están concatenadas. Este concepto lo vamos a encontrar en muchas herramientas. Como les comento, el objetivo de low code no es nuevo. A lo mejor alguno de ustedes se acuerda de Visual Basic, en donde ustedes podían colocar algunas interfaces y se generaba el código de manera automática. Esto es el objeto de low code. Low code, al final de cuentas, lo que me ayuda es a facilitarle a las personas que no quieren programar o que no están interesadas en programar en este momento, a lograr sus objetivos de manera relativamente sencilla. Por lo general, los diagramas e interfaces generadas mediante la interfaz gráfica son interpretados como código de más bajo nivel. Yo voy a tener un front, voy a tener algo de alto nivel y debajo de este voy a tener alguna herramienta en donde se va a ejecutar e inclusive voy a tener infraestructura sobre la que voy a correr estos diagramas que yo estoy creando. Esto es muy importante. Al final de cuentas, estos elementos visuales sí se convierten en código, pero ese código no lo vemos nosotros, no necesariamente. Y además tiene que ser ejecutado en infraestructura de cómputo. Digamos que es una capa de abstracción por encima del código. Y lo que ustedes están viendo aquí es un diagrama de BPMN2 y como ustedes lo saben, este estándar me permite generar diagramas y al mismo tiempo los diagramas se convierten en XML. Este es uno de los ejemplos clásicos de cómo yo puedo utilizar herramientas gráficas
para crear estos elementos, como un diagrama de BPMN, y el diagrama se convierte de manera natural en XML, y el XML puede convertirse también en ciertos procesos que se ejecutan de manera ordenada. Por cierto, cualquier duda que tengan, tengo el chat habilitado, entonces en cualquier momento pueden preguntar. ¿Qué aplicaciones hay para low code? Bueno, tenemos desarrollo de software. Es más, el MIT sacó, denme un momentito, déjenme googlearle. Es una herramienta que se usa principalmente para niños. App Inventor. Es una herramienta para niños que puede crear aplicaciones. En donde tengo ciertas herramientas que me permiten crear aplicaciones móviles de una manera muy sencilla y visual. Low code se está volviendo algo muy importante para nuestra industria de TI. Esto, bueno, es para enseñanza para niños, pero las aplicaciones pueden ser en desarrollo de software, Business Process Model, que es lo que funciona para BPMN. Sí, Scratch, perfecto. Jesús también está buscando Scratch por ahí. Originalmente la está buscando. Y bueno, yo soy ingeniero civil, entonces las aplicaciones de CAD, Computer Assisted Design, CAM, Computer Assisted Manufacturing y CAE, Computer Assisted Engineering, son muy tradicionales para este tipo de aplicaciones. Normalmente ustedes lo que van a hacer es tienen piezas, tienen componentes que de manera visual van a unir a través de ciertos elementos, conectores, etcétera, etcétera, y van a poder modelar un sistema, un proceso o inclusive un programa. Gestiones de APIs, este es muy importante. De hecho, el ejemplo que tienen ustedes aquí al lado es MuleSoft Anypoint Studio. Es un sistema que me permite gestionar APIs de diversos tipos y de diversas índoles, inclusive conectándose con bases de datos, Enterprise Service Bus, etcétera, etcétera, de manera visual. Tenemos ingeniería de datos, que es lo que vamos a ver aquí, e inclusive nosotros podemos generar pipelines de Machine Learning e inteligencia artificial de manera visual. Hay muchas aplicaciones para el low code. Al final de cuentas, lo que vamos a tener es algo que interprete estos diagramas, estos gráficos que hacemos nosotros, y lo corra sobre algún tipo de infraestructura. Vamos a hablar un poco del ecosistema de datos de Azure. Este va a ser un ejemplo primordialmente sobre Azure. Vamos a ver algunas herramientas. Creo que lo voy a hacer un poco más grande. Déjenme ver si lo puedo hacer para que lo veamos. Aquí en la parte de abajo está la liga a la documentación y esta gráfica. Entonces, si ustedes tienen otro monitor, con picarle aquí pueden ver lo que yo estoy desplegando aquí. Normalmente yo empiezo a hablar del ciclo de vida de datos cuando hablamos de este tipo de temas, y el ciclo de vida incluye diversos pasos. Nosotros tenemos varias fuentes, ¿qué es lo que tenemos? Voy a hacerlo más grande. ¿Qué es lo que tenemos a la izquierda? Y tenemos fuentes de datos que pueden ser a través de flujos, el streaming, que pueden ser redes sociales, que pueden ser dispositivos médicos, por ejemplo, IoT, máquinas especializadas, sensores, que constantemente están enviando información. Tenemos datos no estructurados. Déjenme también utilizar algunas herramientas del Zoom. Aquí está, aquí se pueden ver ustedes. Tenemos datos no estructurados, es decir, información que puede ser JSON, que pueden ser, no sé, audios, videos, conversaciones, mensajes de texto, correos electrónicos, que no tienen una estructura específica. Datos semiestructurados, en donde nosotros tenemos formatos como CSV o como JSON, como les comentaba. Y tenemos los datos convencionales. Bases de datos relacionales, en donde tengo datos estructurados. Y bueno, ahí podemos hablar de Oracle, podemos hablar de SAP, podemos hablar de sistemas viejos como Sybase. Total, cuando ya tenemos tablas, sistemas columnares o estructuras que ya cuentan con un esquema bien definido, podemos hablar de datos estructurados.
Y bueno, pues los productos propios de Azure. Estas son mis fuentes. Luego tengo la ingesta. La ingesta no es otra cosa más que tomar la información, conectarme con las fuentes y tomar la información. Y entonces tenemos varias herramientas como el servicio de Azure Event Hubs o Azure IoT Hubs, en donde tenemos ciertos servicios que están especializados para poder gestionar flujos continuos de datos. Como pueden ver ustedes, Azure Event Hubs se encarga de detectar eventos y la relación es unidireccional. Azure IoT Hubs no solamente recibe información, sino que puede mandar información a los dispositivos que tenemos aquí. Y aquí es en donde entra el tema de pipelines. ¿Qué es un pipeline? Un pipeline no es otra cosa más que una serie de pasos que son ordenados, que van desde un principio hasta un fin y que van de un origen a un destino. Y a través de estos pipelines se pueden generar diversas operaciones. Aquí es donde entra Azure Data Factory. Ya que tenemos la ingesta, nosotros necesitamos guardarla en algún lado. Nosotros podemos guardarla en Data Lakes, que este no es el tema de la conversación. Voy a hacerlo más pequeño. Podemos guardar en bases de datos. Si ustedes se fijan, esta línea, si yo ya tengo los datos que son estructurados y están en bases de datos relacionales, puedo irme directamente a todos los servicios de SQL, como Data Warehouse o sistemas de bases de datos transaccionales, con los que cuenta el sistema de la plataforma de Azure. Podemos trabajar Spark si nos gusta el Big Data y Hadoop, o ya tenemos nosotros una inversión en este tipo de tecnología. E inclusive podemos ya directamente del Data Lake hacer exploración de datos. Hay herramientas como Databricks que están muy integradas a Azure, en donde yo hago esta exploración de datos. Y bueno, tenemos la última parte que es el enriquecimiento. Tenemos nuevamente fuentes, ingesta, almacenamiento, procesamiento, que incluye analítica y ajuste de los datos, y enriquecimiento. Ya hablamos de Machine Learning y MLOps. Todo esto requiere de una orquestación, desde identificar las fuentes y conectarme hasta ellas, hasta pasar por los distintos elementos de almacenamiento, procesamiento, análisis y refinamiento de la información, yo puedo orquestar. Hay una herramienta que cubre todo esto, que es el Data Management, que se llama Azure Purview. Y tenemos una plataforma que es Azure, la que se encarga de generar temas de identidad y acceso, facturación, seguridad, monitoreo. Y bueno, una cosa es aquí seguridad y autenticación, y aquí es seguridad en general. Esta es la plataforma de Azure. Azure Purview se encarga de la gobernanza de los datos, de la gestión del data management, y tenemos todas estas herramientas. Y bueno, ¿dónde entra Data Factory? Que es la parte importante de este webinar. Azure Data Factory es el servicio de ETL, extracción, transformación y carga en la nube de Azure para la transformación y la integración de datos sin servidor. Esto es serverless. Es decir, yo tengo un servicio, este servicio yo no tengo que administrarlo, yo no tengo que generar clústeres de Kubernetes, no tengo que generar instancias de máquinas virtuales, simplemente es un servicio que yo voy a poder consumir sin tener que preocuparme por aprovisionar infraestructura. La infraestructura crece conforme crecen mis necesidades. Azure Data Factory ofrece una interfaz de usuario sin código para la creación intuitiva y el control y la gestión desde un solo panel de control. Vamos a ver más adelante Data Factory Studio, en donde yo voy a, sin necesidad de código, utilizar diversas herramientas y componentes para generar pipelines complejos. Una de las grandes ventajas que tiene Data Factory es que puede procesar paquetes SSI.
SQL Server Integration Services. Eso significa. Anteriormente, cuando no existía la nube, ustedes tenían un producto llamado SQL Server Integration Services que hacía eso precisamente. Integrar todos los procesos de conectarte con una fuente de datos, realizar operaciones de transformación para limpiar la información, ajustarla, normalizarla, limpiarla y cuidar que sea consistente, se hacía a través de esta herramienta. Una de las grandes ventajas que tiene Azure Data Factory es que puede tomar estos paquetes y ejecutar estos pipelines, pero ya no on-premise, sino directamente en la nube. Es código que puede interpretar y que puede correr. Y esto me enteré apenas el día de hoy. Es capaz de ejecutar también DAGs de Apache Airflow. Vamos a hablar de Apache Airflow un poco más adelante. Todavía está en un preview, todavía no se puede, todavía es una versión, yo calculo que es medio alfa, todavía ni siquiera es beta, pero que ya pueden ustedes empezar a probar. De entrada, recibe código de paquetes DSSIS y también puede aceptar DAGs de Apache Airflow, que no son otra cosa más que scripts de Python, precisamente para la orquestación de los datos. Aquí vamos a hablar de cómo hace la integración, cómo se hace una orquestación dentro de los datos. Tenemos datos relacionales y no relacionales y tenemos distintas herramientas para procesar. ¿Qué es lo que hace Data Factory? Data Factory está por encima de todo esto. Data Factory ya tiene los módulos necesarios para conectarse a diversas bases de datos, no solamente las propias de Microsoft, y además a diversas fuentes. Si tienen por ahí una API REST que se conecta a Twitter o por ahí tienen un servicio que está funcionando para generar flujos de datos con Kafka o tienen un servicio de IoT que se conecta a través de una API en particular, ustedes pueden conectarse. Además, Data Factory puede conectarse con bases de datos, MySQL, tienen por aquí Oracle, las propias de Azure, a clusters de Spark y Hadoop. Pueden manejar ciertos sistemas como Cassandra, como CosmoDB o como MongoDB y poder realizar procesos utilizando estas herramientas. Estos procesos me van a dar información, me van a dar nuevos datos. Y entonces yo puedo mandarlos a una herramienta de inteligencia de negocios, como puede ser Power BI o como puede ser Synapse. Puedo realizar analíticas avanzadas de Machine Learning o puedo procesarlas con otros lenguajes de programación. La gran ventaja que tenemos es que puede ser en cloud, puede ser a través de una conexión utilizando VPNs o puedo conectarme on-premise. Al final de cuentas, quien se encarga de todo este proceso en esta orquestación es Azure Data Factory. Y la gran ventaja que tenemos es que todo esto es low code. Esto que ven ustedes aquí es un flujo de trabajo. De hecho, me la ganaste, Gerardo. Creo que ahí está la liga. Tenemos nuestras fuentes, que puede ser prácticamente cualquier tipo de fuente. Vamos a inspeccionar todas las fuentes que tiene, bueno, no todas, una gran cantidad de las fuentes que tiene Data Factory. Realizamos la ingesta. La ingesta no es otra cosa más que obtener los datos. Preparo los datos, es decir, los limpio, los normalizo, genero esquemas, reviso que los tipos de datos sean correctos, inclusive puedo identificar datos inconsistentes, los preparo, los puedo transformar y analizar de otras maneras, puedo seleccionar cierto tipo de columnas o puedo generar estructuras adicionales o puedo realizar operaciones que me van a generar estructuras de datos optimizadas para el análisis. Y una vez que tengo esto, bueno, yo voy a publicarlas. En muchos casos, ustedes han visto en otras
en otras presentaciones hablar del ciclo de vida de datos. Este es un ciclo de vida simplificado. Identificamos fuentes, hacemos una ingesta, es decir, nos conectamos y extraemos la información, preparamos la información, la transformamos y analizamos, y cuando hablamos de publicar, hablamos de guardarlas en una base de datos o acercarlas al usuario. Y aquí es en donde los datos se consumen. Una de las grandes ventajas que tiene Data Factory es que incluso cuando hablamos de consumo, puede hacer un monitoreo de cómo es que los datos se están consumiendo después de todo este pipeline. Data Factory no nos deja solos. Sigue todo el proceso del ciclo de vida de los datos hasta la entrega y el monitoreo del consumo de los datos. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos Azure. Nosotros vamos a generar authoring, es edición de pipelines. Un pipeline que, como les comentaba, es una serie de pasos en donde yo voy a tener cierto tipo de acciones. Al principio van a ser acciones de obtención de datos, de extracción de datos, de ingesta de datos, operaciones de transformación y limpieza, operaciones de análisis y operaciones de almacenamiento en datos. Esto es un pipeline. Lo primero que vamos a hacer nosotros con Data Factory es crear pipelines. Ya que sea crea el pipeline va a generar acciones. Estas acciones tienen que ser procesadas por por algún sistema, por Hadoop, por Oracle, por Azure DB, por todo este tipo de herramientas que se encuentran dentro de la plataforma o infraestructura que nosotros tenemos. Y cada uno de estos elementos se convierte en una actividad. Se lleva un control de los datos que tenemos. Aquí hablamos de Azure Data Services. Tenemos diversos servicios de datos de Azure. Y yo puedo hacer esto mismo en infraestructura on-premise o en otra nube. Esta es otra de las grandes ventajas que tiene Data Factory. Ustedes no necesitan tener absolutamente todo en Azure. Si de repente tienen una base de datos de Oracle que está dentro de su on-premise, lo único que necesitan es tener una conexión y Azure se encarga, y obviamente los permisos, y Azure se encarga de conectarse. Si ustedes trabajan, no sé, con BigQuery y tienen las credenciales para conexión con BigQuery, también lo pueden hacer. Azure Data Factory no está encerrado dentro de Azure. Me permite conectarme con otro tipo de herramientas y plataformas utilizando diversos conectores. ¿Qué funcionalidades tiene? Bueno, Azure Data Factory me permite diseñar diversos tipos de pipelines. Hay varios tipos de pipelines que interactúan con diversos componentes, tanto de Azure como de terceros. Eso es muy importante. Cuenta con una biblioteca de plantillas especializadas. Yo no tengo que inventar el hilo negro. Ya hay muchos casos de uso que están documentados y que inclusive ya están a disposición del usuario. Yo no necesito hacer otra cosa más que tomar el caso de uso, que es lo que vamos a ver ahora, y a partir de ahí tomar el pipeline y ajustarlo a mis necesidades, es decir, configurarlo adecuadamente. Una de las grandes ventajas que también tiene Azure Data Factory es que puede manejar parámetros, variables y cierto tipo de condiciones. No es un proceso que es estático, sino que yo puedo configurarlo y parametrizar. Otra de las grandes ventajas es que es capaz de gestionar procesos por lotes, es decir, en donde yo tengo datos bien definidos de cierto tamaño a los que voy a acceder en un momento específico y puedo tener flujos de datos o streams, en donde los datos, como su nombre lo indica, fluyen continuamente y no tienen principio o fin. Permite calendarizar y orquestar múltiples procesos y pipelines. Esta es otra gran ventaja. No, yo puedo tener más de una instancia de Azure Data Factory funcionando dentro de mi infraestructura, dentro de mis recursos y plataformas. Y cuenta con un sistema de registro y monitoreo avanzado. Registro puede ser también bitácoras o login. ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Se entiende de lo que estamos hablando? ¿No hay dudas? Muy bien, vamos No, a todo continuar. bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuáles son los componentes principales de Azure Data Factory? Tenemos pipelines, que es este mapa completo de qué es lo que va a hacer, estos pasos que va a llevar. Tiene actividades, que son los componentes activos de cada paso. Datasets, que son los datos por sí mismos, que son los orígenes. Linked Services, esto es muy importante. Las actividades tienen que ejecutarse en algún lado, no son etéreas. Hay algunas actividades que se van a ejecutar en una base de datos relacional. Algunas otras actividades se van a ejecutar en Hadoop. Algunas otras van a utilizar MongoDB. ¿Cómo le hago yo para que una actividad pueda ejecutarse en MongoDB? Con los Linked Services. Los Linked Services no son otra cosa más que estos conectores a mi base de datos, a mi clúster de Hadoop o a mi clúster no sé, de Cassandra o de MongoDB. Data flows son los flujos de datos. Integration runtimes es la parte de bajo nivel que se conecta con los linked services. Vamos a verlo aquí. Un dataset, que es una tabla, es un archivo, es un data store de cualquier tipo, se va a relacionar con una actividad. La actividad es copia, la actividad es ejecuta en store procedure, la actividad es ejecuta, no sé, pandas para realizar cierto tipo de actividades con un script de pandas y poder realizarlas gracias a que corren un servicio que está ligado a esto. Entonces, bueno, si yo voy a utilizar pandas, necesito estar ligado, por ejemplo, aquí a un clúster de Hadoop. Si yo voy a utilizar PySpark, entonces tengo que tener aquí otro clúster de Hadoop especializado en PySpark. Por ejemplo, yo tengo un script especializado que solamente yo sé utilizar. Bueno, entonces lo que voy a hacer es levantar una instancia de máquina virtual que tiene esta aplicación y la voy a conectar aquí. Yo tengo operaciones tradicionales con SQL, bueno, la conecto con SQL Server. Este es el Linked Service y el Integration Runtime es lo que hace que se conecte. Digamos que esta línea punteada, lo que habilita esta línea punteada es el Integration Runtime, la rutina de integración. Como ven, arriba está la orquestación y abajo tengo servicios que procesan y cómo me conecto. Una actividad es solamente un punto dentro de un pipeline. El pipeline puede ser calendarizado, schedule, puede ser monitoreado, es decir, yo puedo ver si si hay algún problema en el pipeline, si está corriendo exitosamente, si alguna de las máquinas que tengo aquí en el Linked Service deja de funcionar, si de repente la operación se realiza pero termina con fallas, todo esto es monitoreado desde el pipeline y yo lo puedo gestionar. Yo puedo detener el proceso, reiniciar, modificarlo y todo esto de manera orquestada y centralizada utilizando Azure Data Factory. Vamos a verlo. Voy a entrar. Si ustedes, no se los voy a pedir, pero ustedes pueden hacerlo. Pueden utilizar Azure. En este caso ya se me acabó mi crédito. Voy a iniciar sesión. Ya tengo un recurso, más bien un grupo de recursos que se llama Data Factory Demo. Voy a crear un recurso de Data Factory. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Ya está muy interesante. Bueno, para empezar, tengo que ligarlo a un curso de recursos y a una suscripción. Si ustedes tienen una cuenta gratuita y tienen créditos, pueden utilizar su cuenta gratuita.
tengo que darle un nombre único en toda la plataforma. Entonces, sean creativos. Le voy a colocar DataFact, QTOP, CIEDEM. Tengo que escoger la región en donde va a encontrarse. Recuerden, al final de cuentas, ¿qué es lo que buscan las plataformas que nos dan servicios en la nube? Bueno, pues cobrarnos almacenamiento, cobrarnos cómputo o cobrarnos red. Y entonces yo lo que voy a decidir es dónde voy a estar consumiendo los recursos de cómputo, almacenamiento y red que va a ocupar Data Factory. Si ustedes se fijan, también puedo conectarme a un repositorio de Git. Esto me permite tener un control de versiones. Otra de las grandes ventajas que me permite Data Factory es poder implementar DataOps, que es, digamos que es el hermano de DevOps, pero enfocado a pipelines de datos. Yo puedo generar mis pipelines, generar diversas versiones de pipelines y guardar esta información dentro de un repositorio de Git. Reviso y creo. Ya lo validó. No se tarda demasiado, se tarda unos cuantos segundos. Se hace la implementación. Le voy a decir que lo encalpane. Ya lo creo. Si se fijan, es rapidísimo. Lo estoy haciendo en tiempo real. Y voy al recurso. Tengo un registro de actividad, mis bitácoras. En este momento no tengo demasiado. Yo tengo un control de acceso. Esta es otra de las grandes ventajas que tengo de utilizar la plataforma. Puedo definir el control de acceso, quién es usuario, quién puede ver, quién puede modificar los pipelines o crearlos. Puedo asignarle etiquetas y entonces decir, ¿sabes qué? Este pipeline va a contabilidad, o este pipeline va a operaciones, o este pipeline va con el cliente. Puedo identificar problemas que tienen que ver tanto con la infraestructura de la plataforma como no, con el pipeline mismo. Puedo hacer configuración de redes. Puedo hacer bloqueos de personas o servicios. Y en inicio rápido, yo tengo alguna documentación. Yo puedo monitorear. Tengo herramientas de observabilidad que me permiten conocer qué es lo que está pasando. En este momento no tengo nada. Es totalmente nuevo. Pero yo puedo añadir varias métricas. Yo puedo generar también ciertos diagnósticos sobre ciertos elementos. Y puedo revisar mis bitácoras. Como no tengo nada, bueno, pues esto va a estar vacío. Puedo, si se fijan, puedo automatizar tareas. Esto es muy importante. Les había comentado originalmente, bueno, al principio de esta sesión, que está implementando DAX de Airflow. Voy a hablar un poquito de Airflow más adelante. Airflow lo que va a hacer es orquestar tareas o tasks. Esto que ven ustedes aquí es una automatización de tareas. Originalmente, Data Factory maneja lo que se conoce como actividad y Airflow se está volviendo tan importante que también está implementando las tareas. Puedo checar la salud de mis recursos. Y obviamente puedo cargarlo como PDF. La parte interesante de todo esto es Azure Data Factory Studio. Si se fijan, aquí me dice cuántos pipelines estoy corriendo, cuántas actividades, cuántos eventos se han desencadenado utilizando triggers. Trigger, la traducción literal es gatillo. Y cuánto CPU se está ocupando de la integración. Esto es importante porque esto es lo que nos van a cobrar.
como ustedes saben, bueno, ningún proveedor de nube, ustedes lo saben cuando les llega la factura al final de mes, es una madre de la caridad. Entonces, nos va a cobrar las actividades que se ejecutan. Inicio Data Studio. Ah, no, voy a regresar. Bueno. Inicio Data Studio. Y lo que voy a tener es un panel de control. Este panel de control, como ustedes ven, yo puedo definir operaciones ya predeterminadas. Puedo hacer ingesta de información. Puedo orquestar un pipeline. La ingesta es únicamente conectarme a la fuente y traerla. Orquestar, ya estoy hablando de todo un pipeline de datos que va desde la obtención, ETLs, analítica e inclusive llegar a MLOps, a publicación o a guardado en la base de datos. O lo puedo mandar inclusive a Power BI. Puedo hacer un pipeline de transformación de datos. O puedo traerme una configuración de SSIS que ya existe y la voy a traer a la nube. No voy a esperar aquí. Voy a irme a Author. Yo aquí puedo identificar datasets, data flows y puedo realizar queries. Voy a generar un nuevo pipeline. O puedo generarlo a partir de una plantilla. Vamos a hacerlo a partir de una plantilla. Yo me puedo conectar con SAP. Puedo conectarme, por ejemplo, a Netezza. Yo, por ejemplo, tengo Hadoop on-premise. Gerardo, la fuente de origen de información tiene un nombre en particular. Se conoce como source, fuente, nada más. De hecho, cuando tú te encuentres con el pipeline, la fuente va a ser source y a donde va a llegar se conoce como sink. Y entonces, por ejemplo, que sería interesante, tenemos Oracle, vamos a ver, vamos a colocar Blob, vamos a ver si hay algo. No, vamos a ver. Storage. Fíjense. Me puedo conectar a S3, a AWS S3, es decir, al Blob Storage de AWS y mandar la información a mi Data Lake en Azure. De SAP al Data Lake y hacer migraciones. Vamos a ver REST. Yo puedo tener una API. Este no me va a dar tiempo ahorita de hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando yo me voy a Twitter, creo que lo tengo aquí, déjenme ver si lo tengo. Todavía Elon nos permite hacer algunas cosas con Twitter. Nos la puso un poco más difícil, pero todavía podemos desplegar APIs. Y, por ejemplo, yo tengo ya algunos productos desarrollados. Uno está desarrollado con la API de Twitter, es una API REST. No lo voy a hacer ahorita porque bueno, necesito manejar los tokens, pero tengo una aplicación que se llama SecScrapper. Y tengo métodos de autenticación. Al final de cuentas, yo puedo tomar un token y este token, no se los voy a mostrar, estos son tokens reales. Estos tokens yo los puedo copiar y pegarlos aquí. Esta es una actividad. Pego el token como un secreto y ese token va a hacer que yo pueda consumir directamente de una API. Lo único que tengo que hacer es apuntar y escoger el método adecuado, un post, un get, un delete, etcétera, etcétera. Y a partir de estos datos, yo puedo conectar a un stream de datos.
¿Qué servicio voy a utilizar? Nuevo servicio. ¿Cómo se va a llamar? Servicio REST, o podría ser conexión Twitter. ¿Cómo me voy a conectar? Lo voy a resolver automáticamente. La URL de Twitter a donde que yo voy a consumir, yo puedo utilizar un Bearer Token con OAuth. Yo puedo generar mis secretos. Puedo definir un ámbito de recursos, puedo habilitar. E inclusive, si necesita encabezados de autenticación, mi petición HTTP, los puedo colocar aquí. Parámetros, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Voy a consumir la API de Twitter desde aquí. Copy data. Si se fijan aquí dice entradas. Déjenme lo coloco en inglés. Aquí está. Si se fijan aquí dice inputs. ¿Cuáles son mis entradas? Perdón. Y al final de cuentas, una vez que yo seleccione esto, voy a seleccionar a dónde van mis datos. Por lo general, se van a un data lake. Este data lake puede ser un blob storage o data lake generación 2. Yo creo que voy a dar otro. Pues creo que ya lo di. Ya di un webinar sobre data lakes. Creo que fue hace un par de semanas y les platicaba qué era un data lake. Entonces, por favor, al ratito les paso los datos de conexión para que ustedes puedan acceder a ese video de data lake. Y entonces tenemos este tipo de estructuras en donde yo lo único que tengo que hacer es definir los datos y cómo me voy a conectar, e inclusive de manera automática identificar a dónde lo voy a mandar. Si yo no quiero utilizar una galería, nuevo pipeline. Y entonces tengo actividades. Tengo una actividad de mover y transformar en donde yo copio datos. Pueden ser datos en batch o flujos de datos. Puedo conectarme al Data Warehouse de Azure, que es Synapse, y puedo utilizar una notebook o un trabajo de Spark para la conexión. Puedo utilizar servicios batch, en donde yo voy a tener un script para ejecutar este servicio. Puedo utilizar Databricks. Puedo hacer analítica de Data Lake con esta herramienta. Puedo hacer validaciones, publicar a web, analítica con herramientas de Hadoop o herramientas avanzadas de Machine Learning. Yo puedo definir dónde se encuentran mis datasets. Como ven, no solamente
son los datasets de Azure. Disculpen. Por ejemplo, si tengo una aplicación con Apache Drill, selecciono dónde está. Voy a tener un servidor que esté enviando un puerto en particular, la autenticación y qué es lo que está enviando Apache Drill. Apache Drill es un servicio de SQL, que es un servicio que convierte cualquier sistema de archivos en un sistema que yo puedo analizar con SQL. Informix, MariaDB, total. Esa es la gran ventaja. Ustedes ya tienen todas las conexiones listas. No tienen que buscar en JDBC o no tienen que generar un conector en particular. Se pueden conectar a cualquier dataset de estas fuentes. Dataflow es cómo funcionan los datos. ¿Cuál es mi fuente de datos? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo la voy a optimizar? Optimizar sobre todo el particionado de los datos. Inclusive puedo prever los datos. Y no solamente eso, sino que puedo hacer queries de SQL sobre el flujo de datos. Sobre qué dataset y qué parámetros utilizar. Si se fijan, se está guardando todo lo que estoy haciendo. Bueno, ahorita no estoy haciendo nada, pero ya está identificando los elementos. Lo único que tengo que hacer es conectar todo. Y entonces vamos al siguiente ejemplo, que es más fácil. En lugar de ponerme a construir cosas desde cero, soy malísimo con eso, con el teclado, vamos a hacer el Get Started. ¿Qué estoy haciendo? Voy a traerme un recurso que ya existe que se llama Data Factory Get Started, que ya cuenta con 8 recursos. Es una plantilla. Lo único que tengo que hacer es decirle en qué grupo de recursos estoy, el nombre, que esto ya está parametrizado, y lo voy a crear. Este es otra instancia de Data Factory. Esta instancia ya tiene una entrada y una salida. Bueno, lo está implementando. Denme un segundo que termine la implementación. Puedo tener cualquier cantidad de instancias de Data Factory. Obviamente les van a cobrar por eso. Tengan mucho cuidado. Si ustedes se fijan, ya creo varios recursos. Creo recursos de conexión para el pipeline, que es un pipeline de muestra. Creo un script de copia y 2 cuentas de almacenamiento, una de entrada y otra de salida. Voy a regresarme un poco. Me voy al inicio. Me voy a Data Factory Demo. Y aquí tengo varios recursos que se crearon. Anteriormente esto estaba en blanco. Tengo DataFact QTOP Demo, que le acabo de hacer, y Data Factory 4JP3, que este se creó a partir de la plantilla. Inicio estudio con esta nueva instancia y no la encuentro vacía. Me voy a Author y ya tengo un pipeline.
en donde solamente tengo una operación de copia de datos. Yo puedo generar más actividades. Esta es una actividad básica. Una actividad de copia de datos. Yo voy a tener una fuente y voy a tener un lugar a donde colocar mis datos. Es una copia simple. Yo tengo dos datasets. Uno, que es dataset in, que es el que contiene la información. De hecho, si se fijan aquí, tengo una base de datos de películas. Aquí está. Y tengo out, que en este momento no tiene absolutamente nada. Bueno, tiene input, pero este open. Data Factory. Cancelar, creo que no está out. Output todavía no existe. Le doy publicar. Implementa los cambios en la fábrica, que no son demasiados. Y me vuelvo al pipeline. Está listo. Voy a validarlo. Ya está validado. Y ya se ejecutó. Copió los datos. En inglés se lo van a encontrar distinto. No es publicar, sino va a ser create. Yo puedo ver qué hizo. En este momento lo que hizo fue tomar del almacenamiento de blobs que está en esta región y lo escribió aquí. Este es el ejemplo más simple de un pipeline. Lo escogí a propósito precisamente para hacerlo más didáctico. Pero como ven, es realmente simple. No es otra cosa más que una actividad de copia de datos en donde yo le doy el origen y el destino, y es así como lo podemos nosotros utilizar. Y todo es de manera visual. No tuve que programar absolutamente nada. Es realmente simple hacer esto. Tengo las actualizaciones, qué es lo que pasó, qué es lo que hizo. Terminó la publicación y yo puedo monitorear qué fue lo que hizo. Dice que está en ejecución. Se resuelve automáticamente. Yo tengo un depurador en caso de que haya algo por ahí, alguna métrica o alerta que yo quiera añadir. Y entonces tengo mi sistema de monitoreo y puedo añadir cierto tipo de alerta o métrica. Sería este, por ejemplo. Dice que... ok, no lo he configurado para múltiples métricas, pero bueno, lo puedo seleccionar. Y aquí puedo hacer toda la observabilidad estándar de Azure. Yo creo que voy a dar un curso sobre monitoreo y observabilidad. No sé si en Azure o en AWS o en GCP. Déjenme ver. Ese es otro de los temas. Ahorita estoy utilizando Azure, pero la semana pasada utilicé GCP y la próxima voy a utilizar AWS y quizá la siguiente haga un demo on-premise. Al final de cuentas, este es un tema conceptual.
¿Por qué escogí Azure Data Factory? Pues porque está bonito, pero realmente pude haber utilizado Composer o pude haber trabajado directamente con Airflow. La realidad es que prácticamente todas las herramientas de plataformas de nube que utilizan low code, con diferencias en las interfaces, son tremendamente similares. Si ustedes entienden los conceptos de crear un pipeline, de las conexiones, les van a colocar nombres distintos, pero al final de cuentas son exactamente lo mismo. Van a necesitar una conexión, van a realizar acciones y van a necesitar integrarse con una plataforma de infraestructura para ejecutar las acciones. Eso no va a cambiar. Muy bien, vamos a continuar. Déjenme cerrar. Al final de cuentas, me van a cobrar si no cierro. Me voy a mi grupo de recursos. Y elimino los recursos. Completo. Recuerden, todo aquello que no apagan, se los van a cobrar. Borro los recursos completos. En esta liga, se los voy a copiar en el chat. Prácticamente todo lo que les no está, déjenme ver. Creo que PNG. Ya saben, hay gente a la que le gusta ser más visual. Entonces, prácticamente todo lo que les platiqué y un poquito más está en esta gráfica. Cómo funciona. Ingestión, control de flujo, flujo de datos, la calendarización, el monitoreo, pipelines, actividades. Todo está aquí. Inclusive un poquito más. Porque hablábamos solo mencioné triggers y variables, aquí les dice qué es, y los parámetros. Otra vez, Dataflow está listo para la empresa. Puede conectarse a diversas soluciones empresariales, no necesariamente de Azure. Puede hacer transformaciones sin necesidad de tirar código. Puede correr código en cualquier instancia de Azure Compute. Puede gestionar los paquetes de SQL Service Integration. Puede realizar operaciones de DataOps. Si a mí me gustó el pipeline, lo puedo guardar e inclusive lo puedo versionar. Para eso está Git. Y al final de cuentas, lo que voy a hacer es tomar aquella versión que realmente funcionó y ejecutarla. De repente hago un pipeline que no funciona porque lo diseñé mal. Puedo utilizar la versión anterior. ¿Qué opciones tenemos además de esto? Como les comento, aun cuando escogimos Data Factory, puede ser cualquier opción. Hay opciones de código abierto. Tenemos Apache NiFi, que es lo que están viendo ustedes en la pantalla, en donde yo tengo un sistema también low code, pero puede ser desplegado directamente en su infraestructura. Pueden utilizar una máquina virtual o pueden utilizar Kubernetes o un clúster de Hadoop para desplegar Apache NiFi. Y es 100% low code. Pueden utilizar Setup. Como ven, lo pueden tener en Docker. Y es el proyecto que dio origen a Cloud Composer. Creo que sí lo tengo aquí. Cloud Composer es la herramienta de Google Cloud. Perdón, no es cierto, no es Cloud Composer. Disculpen. No es Composer, siempre se me da, Data Fusion. Creo que no tengo habilitado. No, déjenme ver. Creo que tengo aquí, está Pythonista, sí. Habilito, creo que no tengo los permisos. Denme un segundo. Aquí sí tengo los permisos. Caray, que no es este.
Data Fusion. Es una herramienta similar también de low code. Esta corre sobre un clúster de Hadoop y utiliza primordialmente Spark para poder realizar las operaciones. Yo genero una instancia. Le coloco el nombre de la instancia, el nivel, le doy permisos, le doy el tamaño de las instancias. Voy a hacerlo rápido. No, lo voy a dejar así. Y puedo utilizar operaciones también muy similares, como las ven ustedes en... Es más, tengo por aquí una imagen para que vean cómo se ve. Tengo una captura de pantalla por aquí. Es otro curso que voy a dar. Y déjenme ver, capturas de pantalla. Este es Data Fusion. Esta es la interfaz de Data Fusion y al final de cuentas está basada en Setup. Tienen una interfaz similar, pero la pueden correr como una imagen, perdón, como una aplicación o dockerizada dentro de su propia infraestructura. Apache Airflow. Este proyecto es el de Composer y recientemente también Data Factory acepta los DAG de Airflow. No, pero lo puedo dar. Qué bueno que me dices, Oracle OCI o Data Integration. Sí, lo podemos dar. De hecho, no sería yo. Conozco a alguien que está especializado en eso y yo creo que le podría pedir el favor de que dé ese webinar. Pero sí, tenemos gente que sabe de esos temas. Entonces, con mucho gusto, Carlos. Esa es la gran ventaja de esta organización. Tenemos expertos en varias disciplinas, en múltiples plataformas, y de eso se trata, compartir con ustedes. Prácticamente trabajamos con proyectos que van desde mainframe, trabajando con COBOL y COBOL del viejito, bases de datos Oracle, trabajamos on-premise, trabajamos las 3 nubes principales, OpenShift, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos expertos que pueden hablar de muy diversos temas. No necesariamente tengo que ser yo, y eso es lo bonito de esta organización. Tenemos a la gente que sabe y que puede apoyarlos para este tipo de cosas. Tenemos Apache Beam, que me permite realizar procesos en batch y en streaming. Y todos estos proyectos son de código abierto. Digamos que el más avanzado es Apache NiFi. Está, tanto Apache NiFi como CDAP están en Java, Airflow es en Python y Beam está programado en Scala. Y todos estos son de código abierto. El que es 100% low code es NiFi y también CDAP. Airflow tienen que utilizar DAGs programados en Python y Apache Beam maneja Scala, Java, Python y SQL. Y bueno, muchísimas gracias. Les voy a pasar la liga de la presentación. En realidad es magnífico lo que nos ofrece la tecnología el día de hoy. Es emocionante a más no poder. Y lo mejor de todo es que tenemos una organización, bueno, en donde nos dejan trabajar con todo este tipo de tecnologías. Y lo mejor de todo es que nos prestan sus juguetes para hacerlo en producción y en corporativos. ¿Qué más se puede pedir? Lo único que no se pide es desplegar en producción en viernes, pero todo lo demás es un mundo maravilloso. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.